la sensación que en el Uruguay la cosa es bastante más estable y más tranquila, y pese a que haya perdido el oficialismo ayer, la sensación es que es un país que encuentra los buenos resultados que obtiene a partir justamente del consenso y de diálogo, ¿no? De una política mucho más calma que la nuestra. Martín Rostán. Está Martín Rostán con nosotros, colega uruguayo. Martín, Sebastián Carbone te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estamos? Buen día. Bueno, dame las primeras sensaciones de este Uruguay que se levanta hoy con la certeza de que volverá la izquierda a gobernar el país. Y la certeza es la misma que hace 5 años se levantó la gente cuando la izquierda perdió y fue el gobierno de la calle Pou el que obtuvo el triunfo. La vida sigue y se tratará de buscar grandes acuerdos. Esta vez en un escenario que se da por primera vez desde el regreso de la democracia, de forma tácita y explícita, que no habrá mayoría parlamentaria en el Parlamento, al menos en la Cámara de Diputados, lo cual es un nuevo escenario de desafío, si se quiere, para quien gobierne. Desde el 84 hasta ahora, estamos hablando en lo que son, evidentemente, 40 años, es el periodo de mayor tiempo en democracia de Uruguay. Quien fue presidente tuvo la mayoría o la construyó casi enseguida. También es cierto que, por ejemplo, la calle Padre, la calle Herrera, perdió la mayoría prácticamente a mitad de gobierno, donde los colorados habían dado mayoría y en ese momento después se abrieron, dejando algunos ministerios, y también en el 2002 fue a la inversa. Jorge Valle, con la crisis, quedó sin mayoría, pero terminaron sus periodos dentro de todo con normalidad, más allá de alguna dificultad. Es ahora el Frente Amplio que deberá construir la mayoría para algunos temas, sobre todo en Cámara Baja. Ahora, una Martín, elección muy pareja. Sí, la sensación que nos da de este lado, yo ayer estuve mirando la televisión uruguaya y bueno, escuchando los discursos del presidente electo y de quien fue derrotado, la sensación es que obviamente que hay diferencias entre lo que todavía es el oficialismo y el Frente Amplio, pero que hay una convivencia política que me parece que transmite tranquilidad a todo el pueblo uruguayo. Digo, más allá de quién gane, la sensación es que el país funciona con otros matices, pero que va en un rumbo similar. Sí, efectivamente, es así. Hay temas en los que sí se requiere y yo creo que la gente también reclama política de Estado, pese a que hay matices y diferencias. Ha costado en este periodo que pasó en algunos temas, en el actual periodo, vamos a decir, y en el anterior de Frente Amplio, hay en temas que costó generar políticas únicas. Donde, por ejemplo, hay mayores diferencias es en el tema seguridad. Hay diferencias marcadas, creo yo que es lo que le llevó a perder el gobierno al Frente Amplio en 2019, uno de los temas, y creo yo que es uno de los temas que tuvo en jaque y que no pudo resolver el actual gobierno. Yo creo que la gente requiere algunas medidas y eso ha sido difícil de encontrar. Y el mensaje de no dar mayoría me parece que también es importante verlo. Una salvedad respecto a cómo se distribuyen las bancas en Uruguay, porque en octubre, o sea, hace 30 días atrás, hace 4 domingos atrás, la coalición republicana fue lo más votado, o sea, el actual gobierno. Pero por la forma de distribuir las bancas y porque los partidos que la integran no fueron bajo el mismo lema, y la forma de tercios, de restos, cómo se dividen y cómo se suman porcentualmente y cómo se asignan las bancas, de acuerdo a la ley electoral uruguaya que tiene 104 años, hizo que ese 48% de votos no se trasuntaran en mayoría parlamentaria. Vamos a decir, si esos votos hubieran ido bajo el mismo lema, la coalición de gobierno hoy tendría mayoría en el Parlamento. Pero bien. No se dio así. O sea, hubo fluctuación de votos entre octubre y noviembre. Hubo gente que en octubre votó a la coalición y que ahora en noviembre votó a la fórmula de Orsi. El Frente Amplio va a tener mayoría. Lo que puede haber pasado es, lo vota Ojeda, que está dentro de la coalición, pero claro, no lo votó Delgado. Después no votó a Delgado, exactamente. Entonces es una de las críticas del análisis que se hace en la coalición. Claro, lo que pasa es que la coalición la integran dos partidos que tradicionalmente, hasta hace 40 años, estaban enfrentados.
que históricamente habían estado enfrentados y que hoy el Partido Nacional y el Partido Colorado están mucho más cerca ideológicamente que el Frente Amplio. Sí. Entonces, en esa cuestión es como que el Frente Amplio se posicionó en un bloque y el Partido Colorado y el Partido Nacional están en otro bloque, pero por sus diferencias históricas que formaron el país, les cuesta ir bajo un lema común y tratar de acordar, por ejemplo, una fórmula y demás con otros partidos. Martín, creo yo que eso también es un mensaje para la coalición y para el Frente Amplio de entender que en Uruguay la elección se define para un lado o para el otro por un 4, un 5%, que una vez vota uno, otra vez vota otro. Claro. Ahora, si uno tiene que encontrarle una explicación, vos decís, bueno, es un país con una economía estable que ha crecido durante todos estos años, con una inflación baja, da la sensación que es un país no solo con la calle Pou, ¿no? Con los gobiernos, también venía pasando lo mismo con la izquierda. Ahora, ¿por qué el cambio, digamos? ¿Por qué pensás que se da el cambio? ¿Por qué la gente vota otra cosa? Yo creo que la gente reclama mejores cosas a todos y al no cumplirse las expectativas creo yo que opta por cambiar. Creo yo que me parece que pasa eso. Creo que el gobierno de la calle Pou cumplió algunas expectativas, falló en otras y eso creo que la gente le termina pasando factura. Como también le pasó al Frente Amplio en 2019, que pudo haber cumplido alguna expectativa, pero fracasó en otras. Para mí, por ejemplo, como te decía, en 2019 la seguridad fue un tema que marcó y este gobierno tuvo peores índices de seguridad, pese a que decía que había que mejorarlos. Creo yo que ahí está la cuestión también. Creo también que el Frente Amplio trabajó mejor el discurso a dar que la coalición de gobierno y me parece que también ahí marca la diferencia. Creo yo, y esto es una cuestión particular que lo he dicho, que la elección de la vicepresidencia en el Partido Nacional, que es la que termina definiendo Álvaro Delgado como su vice a Valeria Ripoll, le pesó primero internamente. Fue una fórmula que fue proclamada esa noche con abucheos. Hubo militantes del Partido Nacional que abuchearon a Valeria Ripoll, que viene de la izquierda, dirigente sindical de izquierda que se sumó al Partido Nacional y que la noche de la elección interna en mayo la proclamaron como candidata a vice sin siquiera llegar a ser diputada. Sí. Ella compitió en el Partido Nacional y no obtuvo una banca de diputados. Sin embargo, Álvaro Delgado la puso como candidata a vice. Y creo yo que eso que pesó, que no enamoró inicialmente al propio partido de gobierno, no enamoró a los otros socios naturales de la coalición. No se sintieron cercanos. Y de hecho, por ejemplo, el Senado del presidente de la República, de la calle Pou y de Álvaro Delgado, no es el más votado dentro del Partido Nacional en octubre. Entonces, creo que hay una derrota ahí también. Martín, ¿cómo pensás que puede afectar la relación con la Argentina a partir de un gobierno acá de derecha, digamos, que ideológicamente, si querés, podía sintonizar mejor con la calle Pou o con Álvaro Delgado, en este caso, si hubiese ganado las elecciones, que con Yamandú Orsi? ¿Puede haber algún cortocircuito o imaginás una relación tranquila? Yo creo que puede haber algún cortocircuito puntual, pero en general va a ser bastante tranquila la relación. Yo estoy sesgado porque soy de Fraiventos, entonces todo lo que no ha sido kirchnerista para los fraiventinos ha sido una buena noticia. Una muy buena relación, claro, exactamente. Exactamente. En general, el gobierno de Macri y lo que ha expresado el gobierno de Milei y lo que ha hecho ha sido bueno para Uruguay y especialmente para Fraiventos. Claro, yo te digo, tengo esa visión sesgada, repito, del kirchnerismo, por lo que sucedió con el tema de los puentes y la asamblea de Gualeguaychú, que es un resabio que permanece. Evidentemente, después de eso, cualquier otro gobierno es mejor. En general, a Uruguay, acá no le digo sesgado, le ha ido mejor con Macri y con lo que ha manifestado Milei. Por ejemplo, tenía necesidad Uruguay de dragar el acceso al canal del puerto de Montevideo. Sí. Algo que no se había logrado con los gobiernos de Alberto Fernández, lograr esa anuencia en la Comisión Administradora del Río de la Plata, y que sin embargo Milei habilitó, y fue una buena noticia para Montevideo.
Sin embargo, también Milei habla sobre subir aranceles en las cuestiones de los peajes, para decir, en la hidrovía Paraná-Paraguay, que afecta a las cargas portuarias, y eso no es una buena noticia tampoco. O sea, hay matices en los puntos de relación, pero en el general, en el global, uno percibe que para Uruguay es más amigable un gobierno de Milei que de Kirchner o de Cristina Kirchner o de Alberto Fernández, pese a que ideológicamente estuvieran más cerca del Frente Amplio. Pese a que estuvieran más cerca, para Uruguay no fueron tan amigables como, por ejemplo, lo pudo haber sido Macri cuando coincidió con Tabaré Vázquez allí en un año. Fue mucho más cercano, se percibió otra cercanía, pese a que ideológicamente están cerca. La última que te hago, ¿quién es Yamandú Orsi? Uno sabe que es profesor de historia, que viene de una familia con orígenes muy humildes, y que fue 2 veces intendente de Canelones, pero si vos lo tuvieses que describir, ¿quién es el hombre que llegó a la presidencia de Uruguay anoche? Es un hombre del interior, de Canelones, como bien lo decís, de un origen humilde. Su familia tenía un campo ahí entre Santa Rosa y San Antonio, en el departamento de Canelones. Él nació en Santa Rosa, profesor de historia, fue comerciante, fue secretario general de la Intendencia de Canelones durante 2 periodos, y luego fue intendente electo de Canelones durante 2 periodos, y se termina convirtiendo en el presidente de la República, creo yo, por pertenecer al Movimiento Participación Popular, el MPP, al partido el movimiento que formó José Mujica, el expresidente. Su cercanía al MPP, al Movimiento de Participación Popular, arranca desde los orígenes del MPP en 1990. Él se integró al Movimiento de Participación Popular y entonces ha militado en el mismo sector que el expresidente Mujica, y es como el elegido de Mujica en esta elección. Bueno, de hecho, él le agradeció ayer, puntualmente le agradeció en su discurso a Mujica. Exactamente. La paradoja que se da en el Frente Amplio, en esa especie a ver, Mujica tiene mucho mucho discurso de profeta, de gurú, en el sentido que mucho de lo que se dice se le hace amén, pese a los errores que pueda llegar a tener. Carolina Cose, la candidata a vice, en la pasada elección fue proclamada por José Mujica como la candidata del Movimiento Participación Popular, pese a no ser del MPP. Consideró que Orsi no estaba pronto, y pues en su momento se había rumoreado inicialmente, y era un secreto a voces, que Daniel Martín, el intendente de Montevideo, tenía que ser el candidato a presidente, y intentó imponer a Carolina Cose, que después se aleja del Movimiento de Participación Popular, y se va al Partido Comunista, ha estado más cerca del Partido Comunista, y entonces la figura de Orsi, que hace 5 años exactamente, cuando se da la derrota de octubre del Frente Amplio rumbo al balotaje, Daniel Martínez, el candidato a presidente de la República, el intendente de Montevideo, lo nombró jefe de campaña a Orsi. Y el Frente Amplio recuperó unos cuantos votos, recuperó una cantidad de votos perdidos y termina perdiendo por 32.000 votos la elección. Entonces, como jefe de campaña, fue Orsi así un poco el vocero, y en este caso le tocó ser el candidato a presidente. Tuvo muchas críticas, y eso será lo que tendrá que tratar de lograr, de la poca participación en eventos con otros candidatos. Orsi prácticamente no se expuso en ámbitos comunes con los antes de octubre, con los candidatos a presidente de los otros partidos, y en el único acto que compareció junto a Delgado fue en el debate que hubo hace 10 días, donde estuvieron juntos en el debate. Fue en el único. Eso es un poco la crítica que se le ha hecho a Orsi, pero bueno, será otra historia. Uruguay tiene algunas cuestiones más dialoguistas, y Orsi deberá buscar la mayoría en Cámara de Diputados, que son 2 diputados. Dentro de la coalición, Cabildo Abierto, que es el sector de Guido Manini Ríos, quien fue muy votado en 2019 y tuvo muy mala votación en esta elección, obtuvo solo 2 diputados, cuando la otra había tenido 2 senadores y 6 diputados. Dijo que no tiene sentido una coalición en oposición, por lo tanto yo vislumbro que ahí puede haber y aunque parezca increíble, Manini Ríos hizo su carrera como militar y llegando a general bajo los gobiernos del Frente Amplio. Entonces, que son esas contradicciones que parecen en Uruguay, que se dan y que no se dan, y que son cuestiones que llaman un poco la atención por ahí, que de repente lo que puede ser más derecha
termina a veces con vínculos más cercanos a la izquierda y en algunas otras cuestiones, y es propio de la historia de Uruguay, bueno, y que sea esas particularidades que tiene. Martín, muchas gracias como siempre por el tiempo. Lo último, porque estaba mirando justo recién en uno de los canales de noticias de acá que habla de boom de reservas de argentinos en Punta del Este. ¿Esperan un muy buen verano, digamos, con el turismo argentino, con este dólar barato que nos ha quedado los argentinos ahora? Sí, yo creo que sí, que va a haber una mejor temporada que años anteriores. Evidentemente, claro, las otras temporadas donde servía irse, ahora no nos sirve ir a la Argentina, sí, a nosotros, y entonces sí sirve que de repente los argentinos vengan y se va a ver una mejor temporada que las últimas 2, 3, sin duda alguna, se espera una buena temporada. Habrá que ver cómo repercute en el resto del país. Punta del Este es como el termómetro de lo que pasa en el resto del país. Un abrazo grande, Martín, gracias como siempre. Abrazo grande, Sebastián. Martín Rostán, colega uruguayo, él estabas escuchando a partir del triunfo de Yamandú Orsi, intendente de Canelones en 2 oportunidades, que será el nuevo presidente de Uruguay. Ayer le ganó el balotaje a Álvaro Delgado, profesor de historia. Estaba leyendo un poco la historia y la vida de Yamandú Orsi, profesor de historia, hombre que viene de una familia de orígenes realmente muy humildes, que fue secretario de gobierno en Canelones y después fue 2 veces intendente, un hombre de diálogo, de consenso. Así lo demostró ayer en su discurso después de lo que fue la confirmación de su victoria, convocando al diálogo y al consenso con las demás fuerzas políticas, porque enfrente tenía una coalición que estaba atomizada en varios espacios políticos. Él dedicó una gran parte de su discurso, además de agradecerle a Pepe Mujica, que fue quien lo respaldó para que él llegue al lugar a donde llegó. Llamó al consenso con la oposición. Consultado Orsi hace algunas semanas sobre esta particularidad, ¿no? Un profesor de historia de orígenes humildes llegando o pudiendo en ese momento llegar a la presidencia de Uruguay, él dijo: eso es Uruguay, ese es el reflejo de lo que es la sociedad uruguaya, una sociedad muy humilde, que termina eligiendo entonces a Yamandú Orsi, a este profesor de historia del interior profundo del Uruguay, como su nuevo presidente de la nación. Dio una entrevista en una improvisada rueda de prensa en horas de esta mañana y aseguró que quiere que a Milei le vaya bien y que la relación va a ser buena, pese a las diferencias ideológicas, claro, entre nuestro presidente y su par uruguayo, ¿no? Están en las antípodas del pensamiento, pero bueno, esperemos que la relación sea de la mejor manera posible. Lo cierto es que el gobierno argentino no se pronunció de ninguna manera. Las elecciones en el Uruguay no hubo ninguna felicitación, ni mucho menos. Distinto obviamente a lo que pasó en los Estados Unidos con Donald Trump, en donde la victoria del republicano era algo que esperaba y por lo que había manifestado Milei su apoyo. Bueno, en este caso no, y hubo un silencio, por lo menos hasta ahora, del gobierno argentino respecto de la victoria de Yamandú Orsi.